Voy a decir algo que incomodará a más de uno. Y lo sé antes incluso de pronunciarlo. No lo digo desde la rabia. No lo digo desde el desprecio. Lo digo desde el peso de los años. Llevo casi 3 décadas escuchando confesiones. He estado sentado frente a hombres que no podían sostenerme la mirada y frente a mujeres que temblaban mientras intentaban explicar en qué momento su fe empezó a desmoronarse. He acompañado funerales donde la única pregunta real flotando en el aire era: ¿era todo verdad? Después de tantos rostros, tantas historias y tantas madrugadas en silencio, uno aprende algo que vale más que cualquier prudencia diplomática. La verdad dicha a tiempo puede salvar una vida. La verdad callada por miedo a molestar puede destruirla. Hay movimientos religiosos, sí, voy a llamarlos así, que usan el nombre de Cristo, que abren la Biblia, que hablan de familia, de amor, de propósito, y sin embargo conducen a las personas en una dirección muy distinta a la que creen estar tomando. Y no lo hacen siempre desde la ignorancia. A veces lo hacen con estructura, con método, con diseño. Y lo más peligroso no es el ataque frontal. Lo más peligroso es la imitación. Hace unas semanas recibí un mensaje que todavía llevo grabado. Se llamaba Carmen. 65 años. Viuda. 2 hijos. 40 años de fe sencilla y constante. Rosario cada noche. Misa cada domingo. Una de esas mujeres que sostienen parroquias enteras sin que nadie lo note demasiado. Me escribió de madrugada. Padre, decía, mi hijo ya no reza conmigo. Dice que por fin ha encontrado la verdad. Que ahora sí entiende el Evangelio. Que lo que yo viví todos estos años era una fe vacía. Fe vacía. Cuando leí el nombre del grupo al que estaba asistiendo, comprendí el cambio inmediato en su lenguaje. No era casual. No era espontáneo. Era aprendido. Y ahí entendí algo que quiero que tú también entiendas. Estos movimientos no empiezan atacando tu fe. Empiezan redefiniéndola. Primero siembran una duda suave. Después ofrecen una versión más pura. Y finalmente te convencen de que todo lo anterior estaba muerto. Es una técnica antigua. Tan antigua como el ser humano. Y funciona. Funciona porque nadie entra buscando mentira. Todos entran buscando a Dios. Pero hay una grieta en ese sistema. Una sola grieta. La verdad. Antes de hablarte de nada concreto, quiero darte 3 preguntas. 3. Nada más. Si algún día dudas, si conoces a alguien que esté entrando en algo extraño, si tú mismo empiezas a escuchar enseñanzas que suenan diferentes, haz estas 3 preguntas. Primera, ¿quién es realmente Jesucristo para ellos? No si hablan de Él. Todos hablan de Él. La pregunta es, ¿qué dicen que es? ¿Es eterno? ¿Es Dios verdadero? ¿Es igual al Padre? ¿O es algo menor? Un ser creado. Una especie de intermediario superior. Si Cristo no es plenamente Dios, todo se tambalea. Porque solo Dios puede reconciliar al hombre con Dios. Si reduces a Jesús, reduces la cruz. Y si reduces la cruz, vacías el Evangelio. No es un matiz. Es el núcleo. Segunda pregunta. ¿Hay algo que se coloca al mismo nivel que la Escritura, o por encima? Un libro adicional. Un profeta moderno indispensable. Una revelación que completa lo anterior. Cada vez que alguien añade algo esencial a lo que ya estaba completo, está insinuando que lo anterior era insuficiente. Y si era insuficiente, entonces Cristo no bastó. Tercera pregunta. ¿La salvación depende únicamente de la gracia de Dios o depende de pertenecer a esa organización concreta? Porque si la salvación pasa por la estructura, entonces la estructura ha ocupado el lugar de Dios. Y eso tiene un nombre antiguo: idolatría. Quiero que pienses en alguien mientras lees esto. Alguien que amas. Alguien que quizá esté buscando respuestas. ¿Lo tienes en mente? Guarda su nombre contigo mientras avanzamos. Ahora déjame contarte algo más personal. Hace años, antes de ordenarme sacerdote, yo mismo estuve cerca de caer en algo que parecía profundamente espiritual. No diré el nombre. No es importante. Lo importante es el mecanismo. Entré por curiosidad. Me quedé por la calidez. Me escuchaban. Me hacían sentir importante.
Parecía que todo encajaba. Durante meses no vi el desvío. Porque el desvío no estaba en la superficie. Estaba en pequeñas frases. En interpretaciones ligeramente alteradas. En una redefinición progresiva de quién era Jesús. El día que lo vi fue como si alguien encendiera la luz de golpe. Una conversación. Una afirmación sobre Cristo que chocaba frontalmente con lo que siempre había creído. No era una diferencia secundaria. Era el corazón mismo de la fe. Esa noche me fui. Y no volví. Pero esos meses me enseñaron algo que ningún libro teológico podría haberme enseñado. Entiendo por qué la gente se queda. Se quedan porque sienten pertenencia. Se quedan porque encuentran respuestas simples a preguntas complejas. Se quedan porque alguien les asegura que, por fin, han descubierto la versión auténtica de todo. Y cuando alguien cree que ha encontrado la verdad definitiva, es muy difícil convencerle de que mire de nuevo. Por eso no se trata de atacar. Se trata de preguntar. No se trata de ridiculizar. Se trata de iluminar. A lo largo de las próximas partes voy a hablar de movimientos concretos. Voy a nombrarlos. No desde el odio, sino desde la claridad. No para condenar personas, sino para señalar errores que pueden arrastrar conciencias. Pero antes de entrar en nombres, necesito que entiendas esto. El peligro no siempre tiene apariencia de peligro. A veces tiene sonrisa amable. A veces tiene música emocionante. A veces tiene familias ejemplares y comunidades organizadas. El error más efectivo es el que se parece a la verdad. Si alguna vez alguien te dice que todo lo que viviste antes era inútil, detente. Si alguien te convence de que solo dentro de su estructura hay salvación, detente. Si redefinen a Jesús de forma que ya no encaja con el Evangelio, detente. No tengas miedo a examinar. La verdad no teme ser examinada. En la próxima parte empezaré a hablar con nombres concretos. Y quizá lo que escuches te incomode. Quizá reconozcas algo. Quizá recuerdes conversaciones pasadas que ahora empiezan a cobrar sentido. Si eso ocurre, no reacciones con rabia. Reacciona con discernimiento. Porque la fe no se protege con miedo. Se protege con luz. Y la luz, aunque al principio deslumbre, siempre termina mostrando el camino. Voy a empezar por algo que probablemente has vivido. Un timbre que suena en una tarde tranquila. Abres la puerta. Dos personas bien vestidas. Amables. Serenas. Con una sonrisa ensayada pero no falsa. Te hablan de la Biblia. Te hablan de esperanza. Te preguntan si crees que el mundo puede mejorar. No vienen a discutir. Vienen a conversar. Y ahí está la primera clave. No entran por confrontación. Entran por cortesía. He conocido a muchas personas que comenzaron así. No buscaban cambiar de fe. Solo aceptaron una conversación. Después otra. Luego un estudio bíblico. Poco a poco, casi sin notarlo, su lenguaje empezó a cambiar. Lo que yo creía antes, ahora entiendo que, en realidad la Iglesia se equivocó durante siglos. El proceso nunca empieza con una ruptura. Empieza con una reinterpretación. Hay un movimiento concreto que basa gran parte de su identidad en esta dinámica. Se presentan como restauradores de la pureza original del cristianismo. Afirman que durante siglos la verdad fue corrompida y que ellos han recuperado el mensaje auténtico. Pero todo se reduce a una pregunta sencilla. ¿Quién es Jesús para ellos? Porque cuando examinas su doctrina con atención, descubres algo decisivo. Para ellos, Cristo no es eterno. No es Dios en igualdad plena con el Padre. Es un ser creado, exaltado, poderoso, pero creado. Puede parecer una diferencia técnica. No lo es. Si Cristo no es Dios verdadero, su sacrificio deja de tener alcance infinito. Si su naturaleza es limitada, su obra también lo es. Y el Evangelio se convierte en la historia admirable de una criatura obediente, no en la intervención directa de Dios en la historia humana. Ese cambio, aparentemente sutil, lo transforma todo. He visto familias romperse por esta diferencia. No por gritos. No por violencia. Sino por una distancia que empieza a crecer cuando alguien empieza a decir: vosotros estáis en el error,
pero yo he encontrado la verdad. Y esa convicción no nace de la maldad. Nace de la persuasión constante. De reuniones donde se repite la misma idea una y otra vez hasta que se convierte en certeza emocional. La segunda historia que quiero contarte es distinta en forma, pero similar en estructura. Imagina un lugar luminoso. Familias impecables. Jóvenes educados. Comunidad organizada. Un ambiente donde todo parece funcionar. Donde el caos del mundo exterior parece haber quedado atrás. Muchos entran ahí buscando estabilidad. Orden. Claridad. Este movimiento no se presenta como corrección parcial. Se presenta como restauración total. Afirma que todas las iglesias históricas se desviaron y que fue necesaria una intervención moderna para devolver al mundo el verdadero evangelio. Aquí el punto crítico no es solo quién es Jesús, sino quién fue el fundador. Cuando aceptas que ese fundador recibió una revelación exclusiva que invalida todo lo anterior, has dado el paso decisivo. A partir de ahí, cualquier enseñanza posterior se vuelve coherente dentro del sistema. Y dentro de ese sistema se enseñan cosas que, si se escucharan sin contexto emocional, sonarían radicalmente distintas al cristianismo histórico. Una de ellas es la idea de que Dios mismo fue en algún momento un hombre que progresó hasta convertirse en divino. Y que los seres humanos, siguiendo ciertos rituales y normas específicas, pueden alcanzar ese mismo destino. ¿Te suena familiar esa promesa? Seréis como dioses. La tentación original reaparece con lenguaje moderno. Cuando hablo con personas que están dentro, rara vez empiezan defendiendo esas doctrinas complejas. Empiezan hablando de comunidad, de familia, de valores sólidos. Y es cierto, muchas de esas comunidades funcionan con disciplina admirable. Pero el corazón no se mide solo por el orden externo. Se mide por la verdad que sostiene ese orden. Si Jesús es presentado como hermano espiritual de Lucifer, como hijo dentro de una genealogía cósmica más amplia, ya no estamos hablando del mismo Cristo que proclamaron los apóstoles. Y sin embargo, desde fuera, todo parece cristiano. Biblia. Oración. Lenguaje familiar. Ahí reside la dificultad. El tercer caso que quiero mencionar en esta parte no destaca por su estructura organizada ni por su imagen impecable. Destaca por la intensidad. Entras en el lugar y lo primero que sientes es emoción. Música fuerte. Manos levantadas. Lágrimas. Una sensación casi eléctrica en el ambiente. Personas que hablan con pasión sobre su experiencia directa con Dios. Muchos llegan ahí después de haber vivido una fe que perciben como fría. Encuentran fuego. Encuentran expresión. Encuentran algo que se mueve. Y la emoción no es falsa. La emoción es real. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién es Dios según su enseñanza? En este caso, el problema no suele estar en negar la existencia del Padre, del Hijo o del Espíritu. Está en redefinir su relación. Se afirma que no son personas distintas, sino manifestaciones diferentes de una única persona divina. Puede parecer una explicación sencilla, incluso lógica, pero elimina algo esencial, la relación eterna entre el Padre y el Hijo. Si el Padre y el Hijo no son distintos, ¿a quién ora Jesús? ¿Con quién dialoga en Getsemaní? ¿Quién habla desde el cielo en su bautismo? Cuando la Trinidad se reduce a una sucesión de máscaras, el Evangelio pierde profundidad. Se convierte en representación, no en relación. Y además, en algunos contextos, la salvación queda ligada a fórmulas específicas, a expresiones exactas, a rituales ejecutados de manera exclusiva. Eso crea una presión silenciosa. Si no lo hiciste exactamente como nosotros enseñamos, quizá no sea válido. Y ahí empieza el control. No siempre se percibe como control. A veces se percibe como celo espiritual. Pero cuando la seguridad depende de pertenecer a una fórmula concreta, la libertad se estrecha. Quiero que notes algo importante. En los tres casos que he descrito hay diferencias evidentes entre ellos. Estilo distinto. Cultura distinta. Ambiente distinto. Pero comparten un patrón. Reinterpretan quién es Jesús. Añaden autoridad exclusiva. Vinculan la salvación a su estructura.
Ese triángulo es la señal de alerta. No estoy diciendo que todas las personas dentro de esos movimientos estén perdidas. Muchas son sinceras. Muchas aman a Dios según lo entienden. El problema no es la intención. El problema es la base. Una casa construida con dedicación puede igualmente estar edificada sobre arena. En la próxima parte hablaré de movimientos que van aún más lejos. Algunos llegan a afirmar que la obra de Cristo fue incompleta. Otros niegan la realidad misma del pecado o del sufrimiento. Y otros introducen un sistema donde la salvación, aunque proclamada, nunca se siente completamente segura. Antes de seguir, quiero que hagas algo sencillo. Recuerda las 3 preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Hay algo añadido a la Escritura? ¿Depende la salvación de la organización? Si mantienes esas preguntas vivas, difícilmente podrás ser arrastrado sin darte cuenta. La verdad no necesita volumen. Necesita claridad. Y hay un punto a partir del cual el desvío ya no es sutil. Ya no es una pequeña reinterpretación. Ya no es un matiz teológico. Es una fractura abierta. Quiero que imagines por un momento que alguien te dice lo siguiente: que Jesús no completó su misión. Que la cruz no fue el plan definitivo. Que su muerte fue, en cierto modo, un fracaso que necesitaba corrección posterior. Tu reacción inmediata probablemente sería de rechazo. Pero hay movimientos que han construido toda su estructura precisamente sobre esa idea. Uno de ellos surgió en el siglo XX con un mensaje aparentemente renovador. La promesa de una nueva etapa en la historia espiritual de la humanidad. Su fundador afirmó haber recibido una revelación especial. Según esa revelación, Cristo había iniciado la obra. Sí, pero no la había culminado. Faltaba algo. Y ese algo debía completarse ahora. El núcleo del mensaje era claro. Jesús vino con la intención de establecer un modelo perfecto de familia, pero su muerte en la cruz interrumpió ese plan. Por tanto, era necesaria una nueva intervención divina para restaurar lo que quedó pendiente. Detente un segundo y siente el peso de lo que eso implica. Si la cruz no fue suficiente, entonces las últimas palabras de Cristo, todo está cumplido, no eran verdad. Si la redención quedó incompleta, entonces la resurrección no selló nada definitivo. Cuando escuché por primera vez esta enseñanza en boca de alguien que la defendía con convicción, sentí una mezcla de desconcierto y tristeza. No era una diferencia secundaria. Era un desplazamiento total del centro. La cruz deja de ser el clímax de la historia y se convierte en un episodio fallido que necesita continuación. Y cuando una organización se presenta como esa continuación necesaria, el poder que adquiere sobre sus miembros es inmenso. Porque ya no es simplemente una comunidad espiritual. Es la pieza indispensable que Dios necesitaba para terminar su obra. Ahí el vínculo ya no es solo doctrinal. Es existencial. Las personas que entran no sienten que estén adhiriéndose a un grupo más. Sienten que forman parte de la culminación del plan divino. Y cuando alguien cree que participa en el capítulo final de la historia sagrada, la entrega se vuelve absoluta. He hablado con personas que salieron de ahí después de años. Lo más difícil para ellas no fue abandonar una doctrina concreta. Fue reconstruir la imagen de Cristo. Volver a confiar en que la cruz bastaba. Volver a aceptar que no hacía falta ningún complemento humano para lo que Dios ya había consumado. Cuando la cruz se relativiza, el alma queda suspendida. Ahora quiero llevarte a otro escenario, muy distinto en apariencia pero igual de profundo en sus consecuencias. Imagina un sistema que no niega a Cristo directamente. No afirma que fracasó. No añade un nuevo Mesías visible. Hace algo diferente. Redefine la realidad misma. Según esta enseñanza, el pecado no es verdaderamente real. El sufrimiento no es real. La enfermedad no es real. La muerte, en última instancia, tampoco. Son ilusiones. Errores de percepción. Fallos de comprensión espiritual. Puede sonar elevado. Incluso consolador. Si el dolor no es real, entonces no tiene poder. Si la enfermedad es un engaño mental, puede superarse mediante pensamiento correcto. Pero piensa en las implicaciones. Si el pecado es una ilusión, ¿qué ocurrió en la cruz?
¿De qué nos redimió Cristo? Si el sufrimiento no es real, ¿qué significan las heridas? ¿Fue simbólica la sangre? El cristianismo histórico afirma algo escandaloso, que Dios se hizo carne. Carne real, vulnerable, capaz de sangrar, capaz de morir. Negar la realidad del dolor es, en el fondo, negar la encarnación. Y sin encarnación no hay redención. Conocí a una mujer cuya hermana pertenecía a este movimiento. Cuando enfermó gravemente, rechazó tratamiento médico convencida de que la enfermedad era un error mental. Murió joven. No por falta de amor. No por maldad. Sino por una convicción doctrinal profundamente arraigada. Las ideas no son abstractas. Tienen consecuencias concretas. Ahora quiero hablarte de un movimiento que, a diferencia de los anteriores, se acerca mucho más al lenguaje cristiano tradicional. De hecho, muchos de sus miembros aman sinceramente a Jesús y estudian la Biblia con dedicación. Aquí el desvío no suele estar en negar la divinidad de Cristo ni en rechazar abiertamente la cruz. Está en introducir una etapa adicional en el proceso de salvación. En el siglo XIX, tras una predicción fallida sobre el regreso de Cristo, surgió una reinterpretación. No fue que la profecía estuviera equivocada, se dijo, sino que el acontecimiento había ocurrido de manera invisible en el cielo. Desde entonces, Cristo estaría llevando a cabo una fase especial de juicio, examinando las vidas de los creyentes para determinar quién es verdaderamente digno. Puede parecer un detalle secundario. No lo es. Porque implica que, aunque la cruz pagó el precio, tu caso sigue abierto. Tu expediente espiritual aún está bajo revisión. Todavía no sabes con certeza si serás finalmente aceptado. ¿Te das cuenta de lo que eso produce en el corazón? Una fe sin descanso. Una obediencia teñida de ansiedad. Una sensación constante de evaluación. Cuando Jesús dijo «está cumplido», utilizó un término que en el contexto comercial significaba pagado en su totalidad. Sin deuda pendiente. Sin saldo abierto. Si después de eso la salvación depende de un proceso adicional de verificación, entonces la obra no estaba verdaderamente completa. No estoy afirmando que todas las personas dentro de este movimiento vivan angustiadas. Muchas experimentan paz. Pero la estructura doctrinal permite una inseguridad permanente que puede convertirse en carga invisible. Quiero que observes el patrón que hemos visto en esta parte. En un caso, la cruz se declara insuficiente. En otro, el pecado se vuelve irreal. En otro, la redención queda pendiente de confirmación. En todos, el centro se desplaza. Y cuando el centro se desplaza, aunque el lenguaje permanezca parecido, la sustancia cambia. En la próxima parte hablaré de algo aún más delicado. Los mecanismos de control que pueden aparecer incluso en contextos que parecen completamente ortodoxos. Porque el problema no siempre es una herejía evidente. A veces es una estructura que se coloca silenciosamente entre la persona y Dios. Y eso es más común de lo que imaginas. Pero antes de avanzar, quiero que vuelvas a la imagen de la cruz. No como símbolo cultural. No como objeto decorativo. Como acontecimiento. Si fue suficiente, entonces nada puede añadirse. Si fue completa, entonces nada puede corregirse. Si fue real, entonces el pecado y el sufrimiento también lo fueron. Toda desviación profunda comienza cuando esa suficiencia se pone en duda. Y a veces la duda no grita. Susurra. Aprender a reconocer ese susurro es parte del discernimiento que necesitamos. Cuando la claridad llega, incluso el disfraz más elaborado empieza a mostrar sus costuras. Hasta ahora hemos hablado de doctrinas, de interpretaciones, de redefiniciones sobre Cristo, la cruz y la salvación. Pero ahora necesito que prestes atención a algo aún más sutil. El control. No el control evidente. No el autoritarismo descarado. Hablo del control espiritual que se disfraza de cuidado. Existe un tipo de movimiento, y no siempre es grande ni conocido, que afirma algo extremadamente seductor. Que ellos son la única expresión auténtica del cristianismo verdadero en la tierra. No una entre muchas. No una corriente legítima más. La única. Todo lo demás está equivocado, tibio, caído o muerto. Puede que no lo digan con agresividad.
Puede que lo expresen con tono compasivo. Pero el mensaje es claro. Fuera de aquí no hay plenitud. Fuera de aquí te pierdes. Cuando una comunidad empieza a insinuar que salir de ella es equivalente a alejarse de Dios, ha cruzado una línea peligrosa. Porque ninguna iglesia es Dios. Ningún líder es el Espíritu Santo. Ninguna estructura humana es la fuente exclusiva de la gracia. He conocido personas que pertenecieron a grupos así. Al principio todo parecía profundamente bíblico. Estudio serio. Disciplina espiritual. Comunidad intensa. Pero poco a poco comenzaron los matices. No leas demasiado material externo. Ten cuidado con otras iglesias. Si dudas, es porque estás siendo influenciado. Las preguntas empezaron a verse como amenazas. El pensamiento crítico como rebeldía. La salida como traición. Ese es el punto donde la fe deja de ser libre y se convierte en dependencia. La libertad cristiana no significa ausencia de compromiso. Significa que tu vínculo principal es con Cristo, no con una institución que monopoliza su voz. Si alguien te hace sentir que solo puedes estar seguro dentro de su perímetro, pregúntate por qué necesitan cerrarlo tanto. El Nuevo Testamento habla de comunidad. Sí, pero también habla de libertad. Para libertad nos liberó Cristo. La libertad no es aislamiento. Es ausencia de coacción espiritual. Ahora quiero cumplir algo que prometí al inicio. Hablar de qué hacer. Primero, si tú estás dentro de uno de estos movimientos y empiezas a reconocer señales de alarma, no te culpes. Nadie entra buscando error. Se entra buscando sentido, pertenencia, claridad. Eso no es debilidad. Es deseo legítimo. Segundo, no saltes inmediatamente a la confrontación pública. Empieza con una revisión personal. Vuelve a las 3 preguntas. ¿Quién es Jesús aquí? ¿Hay algo añadido como autoridad imprescindible? ¿Mi salvación depende de esta estructura concreta? Responde con calma. Sin miedo. La verdad no necesita prisa. Tercero, habla con alguien externo y maduro en la fe que no tenga interés en reclutarte ni retenerte. No busques a alguien que grite más fuerte. Busca a alguien que escuche. Salir puede ser emocionalmente doloroso. Porque no solo dejas doctrinas. Dejas amistades. Rutinas. Un entorno donde te sentías visto. Ese vacío es real. No lo minimices. Ahora, si la situación es inversa, si alguien que amas está dentro, el enfoque es aún más delicado. No lo ridiculices. No lo llames ingenuo. No le digas, ¿cómo pudiste caer en eso? Desde dentro, nunca parece una trampa. Parece revelación. Si atacas directamente la organización, lo más probable es que la persona se cierre. Porque interpretará tu crítica como persecución. Y muchos de estos movimientos refuerzan precisamente esa narrativa. El mundo nos ataca porque tenemos la verdad. En lugar de atacar la estructura, vuelve al centro. Habla de Jesús. No como argumento. Como conversación. Explícame cómo entiendes ahora quién es Cristo. ¿Qué significa para ti que dijera, todo está cumplido? ¿Sientes que puedes hacer preguntas libremente donde estás? Las preguntas abren espacios donde los discursos levantan muros. Y después, ora. Pero no como fórmula repetida. Ora con nombre propio. Concretamente. Con paciencia. He visto personas salir después de años. No por presión externa, sino porque una pregunta honesta empezó a resonar dentro. Ahora quiero hablarte de algo que quizá no esperabas. El peligro no está solo en movimientos claramente identificables. Puede aparecer en cualquier contexto religioso si se dan ciertos patrones. Un líder incuestionable. Una enseñanza que no admite revisión. Una comunidad que aísla progresivamente. Una salvación condicionada a lealtad estructural. Eso puede surgir en cualquier tradición. Por eso el discernimiento no es paranoia. Es madurez. Antes de terminar esta parte, quiero darte 5 prácticas concretas para proteger tu fe de manera estable. Primera, lee la Biblia personalmente. No solo a través de predicaciones o resúmenes. Léela tú. Empieza por el Evangelio de Juan. Despacio.
Sin prisas. Segunda, conoce las doctrinas centrales. No detalles secundarios, sino los pilares. La divinidad plena de Cristo, la Trinidad, la gracia, la autoridad de la Escritura, la resurrección. Si los pilares están firmes, los matices no te arrastrarán. Tercera, desconfía de quien teme tus preguntas. La verdad no se ofende por ser examinada. Cuarta, cuida tu comunidad actual. Muchas personas entran en movimientos cerrados porque encontraron allí lo que no hallaban donde estaban. Atención, calidez, sentido de pertenencia. Si tu comunidad vive eso de forma sana, es menos probable que busques sustitutos. Quinta, ora con honestidad radical. Dile a Dios exactamente lo que dudas, lo que temes, lo que no entiendes. La fe no se fortalece fingiendo certeza absoluta. Se fortalece llevando la duda a la luz. En la última parte quiero cerrar con algo más íntimo. No doctrinal. No estructural. Algo que tiene que ver contigo. Porque después de todo lo dicho, la pregunta final no es solo qué movimientos son peligrosos. La pregunta es, ¿dónde está realmente tu confianza? Y esa respuesta no se encuentra en un análisis teológico. Se encuentra en el corazón. Después de todo lo que hemos recorrido, doctrinas alteradas, cruces relativizadas, autoridades añadidas, controles disfrazados, podría parecer que el panorama es complicado. Pero en realidad no lo es tanto. Porque al final todo se reduce a una sola pregunta. No a 100. No a un tratado entero. A una. ¿Quién es Jesús para ti? No para tu iglesia. No para tu familia. No para el grupo al que asistes. Para ti. He visto personas defender sistemas enteros sin haber respondido nunca esa pregunta de forma personal. Repetían fórmulas. Citaban argumentos. Pero cuando les preguntabas directamente quién era Cristo en su vida, el silencio se hacía evidente. Algunos lo describían como maestro moral. Otros como profeta iluminado. Otros como ser divino subordinado. Otros como ejemplo perfecto de conciencia espiritual. Pero el cristianismo histórico afirma algo mucho más radical. Que en Jesús, Dios mismo entró en la historia. No como símbolo. No como metáfora. No como criatura avanzada. Dios. Si eso es verdad, entonces su cruz no necesita complemento. Su palabra no necesita corrección. Su obra no necesita supervisión posterior. Y si eso no es verdad, entonces todo el edificio se derrumba. Durante años he observado un patrón constante. Las personas no abandonan la fe de golpe. La desplazan poco a poco. Cambian el centro casi sin notarlo. Empiezan a hablar más del líder que de Cristo. Más del sistema que del Evangelio. Más de normas que de gracia. Y un día, cuando miran atrás, ya no saben exactamente en qué momento Jesús dejó de ser el núcleo. No ocurre de manera dramática. Ocurre por acumulación. Una enseñanza aquí. Un matiz allá. Una autoridad incuestionable más adelante. Por eso la vigilancia no es obsesión. Es responsabilidad. Si alguna vez te encuentras en un lugar donde se habla constantemente de revelaciones nuevas pero poco del Evangelio sencillo, detente. Si escuchas más sobre lealtad al grupo que sobre confianza en Cristo, detente. Si la salvación se convierte en una ecuación compleja donde siempre parece faltar algo, detente. La fe auténtica puede ser profunda, puede ser exigente, puede implicar transformación real. Pero no es confusa en su centro. El centro es una persona. Quiero que recuerdes algo importante. Dios no se ofende por tu examen honesto. No se escandaliza porque contrastes enseñanzas. No te castiga por buscar claridad. El miedo a preguntar nunca viene de la verdad. He hablado con personas que, tras salir de movimientos cerrados, me dijeron algo que se repetía casi palabra por palabra. Lo que más me sorprendió fue descubrir que podía pensar sin sentir culpa. Eso debería hacernos reflexionar. La verdad libera. La manipulación ata. Y a veces la diferencia no está en la intensidad religiosa, sino en la libertad interior. Quizá después de leer todo esto estés inquieto. Tal vez has reconocido señales. Tal vez has recordado conversaciones que ahora cobran otro significado. No reacciones desde la ansiedad.
Vuelve a lo esencial. Abre el Evangelio. Lee despacio. Observa cómo habla Jesús. Observa cómo ama. Observa cómo confronta sin manipular. Él nunca obligó. Invitó. Nunca anuló la conciencia. La iluminó. Nunca construyó dependencia enfermiza. Formó discípulos libres. Si un movimiento necesita aislarte para sostenerse, pregúntate por qué. Si necesita que no escuches otras voces, pregúntate por qué. Si necesita redefinir a Cristo para funcionar, pregúntate por qué. La fe no es frágil cuando está anclada en la verdad. Es frágil cuando depende de estructuras humanas que exigen obediencia absoluta. Tal vez la persona que tenías en mente al comenzar esta lectura sigue en uno de estos contextos. No pierdas la esperanza. Las convicciones profundas no cambian por presión externa, pero pueden transformarse cuando una pregunta honesta empieza a resonar. Y a veces esa pregunta es simplemente esta: ¿es suficiente Cristo? Si la respuesta es sí, entonces no hace falta nada más. Si la respuesta necesita añadidos obligatorios, revelaciones exclusivas o pertenencias cerradas, entonces algo no encaja. No se trata de ganar discusiones. Se trata de proteger el centro. Porque cuando el centro se mantiene firme, lo demás encuentra su lugar. Termino con una invitación sencilla. No pongas tu confianza última en líderes carismáticos. No la pongas en organizaciones impecables. No la pongas en sistemas que prometen certeza absoluta a cambio de dependencia. Ponla en aquel que dijo ser el camino, la verdad y la vida. No un camino entre muchos. No una verdad parcial. No una vida simbólica. El camino. La verdad. La vida. Si eso es real, y yo creo que lo es, entonces ninguna estructura humana tiene derecho a interponerse entre tú y él. Cuida tu fe. Cuida tu libertad. Y cada vez que escuches una enseñanza nueva, por atractiva que parezca, vuelve al principio. Vuelve a Cristo. Y pregúntate, con honestidad y sin miedo, ¿sigue siendo Él el centro?